muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días, comunidad metalera. Hoy se viene el segundo capítulo del Profe Goro y vamos a estar analizando, ¿sí? La trama histórica de este gran disco de los alemanes, Gravedigger, que se ve acá. Sons of War es el primer disco de una trilogía de discos conceptuales de la banda, ¿sí? Que después continuó con Knights of the Cross, que trata sobre las cruzadas, y después Excalibur sobre la espada famosa del rey Arturo, pero nosotros nos vamos a centrar en el tópico de este álbum, lanzado a principios de 1996, ¿sí? Un grandísimo disco que reúne muchísimos clásicos, no solo este disco, sino la discografía de Gravedigger, obviamente como The Dark of the Sun, The Scotland United, pero por sobre todo Rebellion, ¿sí? ¿De qué trata este disco? Básicamente de la independencia de Escocia, una independencia bastante larga, ¿sí? Como que tuvo, en mi opinión, ahora el profe nos va a explicar mucho mejor, porque nosotros somos dos historiadores de bar con Keki, ¿sí? O sea, nos tomamos 2, 3 Fernet y ahí arrancamos con una historia paralela incluso. Creo que hubo como 2 etapas, ¿no? A ver, profe Goro, ¿qué me puedes contar un poco de la independencia de Escocia? Que no es un poco, es bastante la independencia de Escocia. Bueno, ¿qué tal, Guido? Ante todo, saludo a vos, a Keki, nuestro hombre de la técnica, y al generoso público que nos debe estar acompañando en diferentes momentos. Es más que, como esto se graba y sale, le estamos hablando al futuro. Vaya uno a saber qué nos depara. Bueno, a ver, sí, la independencia de Escocia. El disco, mira, justamente estoy acá repasando las letras un poco y es como un recorrido general por algunos hitos de la historia escocesa. Y la verdad, la verdad sea dicha, este va a ser un capítulo un poco iconoclasta, digamos, porque en realidad el tema de la independencia escocesa está hasta cierto punto romantizado. Casi podríamos decir que Corazón Valiente, claro, Placa Roja. Traigan a Héctor Ricardo García. A ver, porque digamos, quedó instalada a partir de esa película tan exitosa en los 90 que fue Corazón Valiente, ¿no? Seguramente todos los que tenemos 30 y pico, por ahí. Permitime, perdón, sí. permitime hacer una llamada al pie ahí. La película es del 95, el disco es del 96. Mi hipótesis es que la banda vio la película y quedó re manija y dijo vamos a hacer un disco sobre esto, ¿no? Es muy posible. Claro, a ver, o sea, yo tengo la sensación de esa película con los años como que empezó después de ese momento de explosión como que quedó un poco más relegada. Entonces yo no sé si hay público joven del otro lado de la cámara, esperemos que sí, si la tienen tan presente, ¿no? Pero Corazón Valiente es la película de Mel Gibson del 95 que cuenta con bastantes libertades la historia de William Wallace, que fue un guerrero, un plebeyo que luchó contra la interferencia y las invasiones inglesas a Escocia alrededor del año 1300, ¿no? Un momento que ya estamos hablando de una edad media en transición, por lo menos, hacia lo que se conoce como modernidad. Claro, y efectivamente, ¿no? Como decís vos, que al año siguiente Gravedigger se ceba y saca un disco sobre Escocia. Pocos años después sale el videojuego Age of Empires 2, cuyo escenario para aprender a jugar también es el de la campaña de William Wallace, y hay, digamos, toda una serie de imágenes, evidentemente muy inspiradas en la película de Gibson. Entonces, me parece que a partir de ahí quedó en el imaginario popular una especie de idea de largo conflicto, donde Inglaterra en algún momento logró definitivamente conquistar Escocia y ahí hubo una lucha por la libertad y por el independentismo escocés que siga reflejado en lo que podríamos decir ciertas picas regionales y no tanto en la actualidad,
y que vendría a corroborarse con hace pocos años el plebiscito que hizo Escocia, donde había ganado la propuesta de separarse del Reino Unido y después, bueno, quedó un poco en el freezer, ¿no? En todo caso, lo que sí provocó fue una crisis política que llevó a la renuncia de Boris Johnson. Ahora, toda la cuestión del independentismo escocés, la verdad que es un poquitín más folclórica de lo que se cree, ¿no? Si bien, bueno, han cambiado ciertas condiciones, yo lo que diría, como para sintetizarlo, es que la relación entre Escocia e Inglaterra no es tan conflictiva como sí lo fue mucho más claramente la relación entre Escocia e Irlanda, donde ahí sí hay una comprobable opresión del pueblo irlandés y una lucha, por lo tanto, mucho más dura en pos de la independencia irlandesa y la reunificación todavía pendiente. Entonces, bueno, yendo un poco al disco, ¿no? Lo que repasa, algunos hitos que repasa, empieza hablando de el periodo medieval, del rey Malcolm, de un poco la formación del reino de Escocia, y después pasa a las canciones sobre William Wallace y sobre Robert de Bruce, ¿no? La parte de Wallace, más allá de las inexactitudes, que son varias que hay en la película, sí, ahí también hubo una lucha donde un historiador inglés, me sale Barrington Macaulay, pero no es. Bueno, excelente momento para tener una laguna. En la historiografía, ahora en un segundito ya va a venir. Pero bueno, en esta breve historia de Inglaterra, este historiador lo que dice es que en las guerras de la independencia escocesas que ocurrieron durante la primera mitad del siglo XIV, Escocia no encontró grandes progresos materiales, pero sí encontró su alma, ¿no? Lo que este historiador nos dice que Macaulay Trevelyan, ahí está. Trevelyan, que es algo así como un pope muy importante de lo que se conoce como la corriente de la historiografía liberal inglesa, ¿no? O la tradición Whig. Algo así como quien dijera la historia oficial británica, ¿no? Okay. La fuente de la cual se alimentaría un bichiken británico. Bueno, Trevelyan lo que dice es eso, que las guerras de William Wallace y de Robert de Bruce lo que lograron fue hacer efectivamente que Escocia formara una identidad nacional y se asentara como un país independiente en ese momento donde el concepto de Estado moderno empezaba a nacer, ¿no? Donde hay una transición del reino y de las lealtades feudales a las lealtades ya más propiamente nacionales, ¿sí? En líneas muy generales, esto como siempre explicamos, no es lineal, no es de un día para el otro, son como una de las cartas comodines de los profesores de historia es un proceso. La otra es más compleja. Pero bueno, sí, efectivamente en la época de William Wallace hubo un intento de la corona inglesa de hegemonizar o directamente conquistar territorialmente todo el territorio de las Islas Británicas, ¿no? El rey Eduardo, el Patas Largas, que aparece también en la película, por ejemplo, fue el que incorporó definitivamente Gales al Reino de Inglaterra y quiso hacer lo mismo con Escocia, cosa que logró durante algún tiempo. La rebelión de Wallace en definitiva fue derrotada, pero la lucha prosiguió y Robert de Bruce consiguió después recuperar la corona para una casa real escocesa. Y a partir de ahí, Escocia e Inglaterra conviven como vecinos que no se llevaban demasiado bien, pero la independencia escocesa en los siglos XIV, XV, no estuvo seriamente amenazada. Lo que sí pasó es que Escocia entró ya desde fines del siglo XIII en una alianza con Francia. Pues Francia, como también hablábamos en nuestro episodio anterior, siempre protagonizó este superclásico de potencias con Inglaterra. Entonces, en el juego de la diplomacia y la guerra, en el TED,
digamos, de Europa, a Escocia le venía muy bien tener un aliado militar frontera mediante con Inglaterra que sirviera como presión. Si Francia iba a la guerra con Inglaterra, siempre tenía la carta de decirle a los escoceses avancen y abrirle un segundo frente a los ingleses. En ese, digamos, marco es que podemos encontrar la referencia a la quinta canción, la batalla de Flodden, una batalla que se peleó en 1513 en el marco de una de estas tantas guerras entre Inglaterra y Francia, que además la batalla de Flodden Field ya se empezaba a insertar en guerras que implicaban a varios países europeos más. En esa batalla de Flodden Field, notablemente lo que pasó es que los escoceses fueron derrotados y el rey James IV muere en el campo de batalla y lo sucede su hijo James V. Pero no afectó esencialmente la independencia escocesa. Y acá, digamos, entramos, avanzando en el disco, arrancamos a los puntos donde creo que ahí sí, más digamos, vamos a derribar más mitos. Antes del derribe de mitos, ya, así para que va a venir después de la pausa, no mentira. De Bruce sería una figura, digamos, ¿qué similitud podría tener o qué diferencias también con la figura de William Wallace, que, bueno, todos tenemos en nuestro imaginario una figura, casi el icono pop que hace William Gibson, con todas las distorsiones que eso va a generar, digamos, ¿no? en la película, pero es una figura así, también es alguien que toma las armas, digamos, con un grupo, no, Sí. con un ejército no entrenado, es algo así similar. No, la cosa fue más formal. Digamos que para todas las licencias que se toma en la película de Mel Gibson, hay una cuestión que es real, que la rebelión de Wallace fue principalmente apoyada por las clases bajas, ¿no? En el esquema del medioevo, campesinos, algún siervo que todavía hubiese, pues la servidumbre en las Islas Británicas ya tendía a desaparecer a esa altura del partido, y en el medio había una pelea. O sea, en esa época, digamos, no se concebía la idea de, no sé, vamos a instalar una república. La idea era que se necesitaba el apoyo de la nobleza para buscar esta corriente independentista. Y como muestra la película, había facciones de la nobleza más propias a algún arreglo con la corona inglesa y otras facciones por ahí más interesadas en la independencia, siempre y cuando no se desbordara la cosa de la rebelión campesina. Entonces, Claro. en parte, o sea, manteniendo el sistema, digamos, manteniendo el sistema, pero con el propio rancho, digamos. Exactamente. Entonces, bueno, el propio Wallace por ahí hubiera puesto, digamos, esa rebelión bajo la bandera de algún noble que pudiera caudillar a la nación, por así llamarla, pero bueno, no se dio durante su tiempo de vida, sino algunos años después. Robert de Bruce fue efectivamente el aristócrata, el noble que tenía, digamos, un reclamo, un derecho de ascensión al trono, o tenía suficientes derechos para ser reconocido por la mayoría de los nobles, los alineó detrás suyo y le dio batalla y venció a los ingleses. Entonces, bueno, sí, la dinastía de Bruce, o sea, continuó la lucha por la independencia, pero ya es un liderazgo proveniente de la nobleza, no tanto desde el campesinado, ¿no? Claro. También teniendo en cuenta que Wallace no era un campesino de desheredad, era un plebeyo, pero un plebeyo acomodado. Para decirlo algo groseramente, estaríamos hablando de una clase media rural, ¿sí? No sé, capaz Wallace era socio de la Federación Agraria Escocesa, qué sé yo. No, se lo vio en Palermo una vez incluso, se lo vio en Palermo, con el cuenta ganado. Claro, bueno. Ahí dando vueltas por Rafaela o por Entre Ríos con Alfredo de Angeli. Exactamente. Bueno, entonces, sí, obviamente de Bruce para la tradición del independentismo escocés es un referente y demás. Ahora, avanzando en el disco, ¿no? Aparecen las dos figuras, o sea, una figura y un movimiento, mejor dicho, que
Mary Queen of Scots, María, reina de los escoceses, María Estuardo, otra familia noble que eventualmente llegaría al trono escocés, y un movimiento del siglo XVII y XVIII que es el jacobismo, que ahora enseguida vamos a explicar de qué se trata. Que en el disco aparecen... Sí. Pequeño paréntesis que lo que me parece muy bueno de este disco es que es uno de los discos conceptuales con datos más específicos. Está estudiado, digo, independientemente después, claro, uno en un disco, en una hora no puede poner toda la historia, no hay más esta historia que estamos hablando de siglos. Pero este disco de Grave Digger tiene esta particularidad, este punto alto para mí, ¿no? Quizás este es más un análisis literario musical, en otro momento nos metemos a analizar el disco de otro lugar, pero no tira datos generales, hay datos muy específicos en sus letras. Acá en la obra de Chris Boltendal y sus amigos. Perdón, ese paréntesis absolutamente. No, está bien eso. Sí, es totalmente atinado el comentario. Sí, va a cosas muy específicas. Bueno, la canción, la balada de Mary Queen of Scots, bueno, habla, digamos, de días solitarios, llanto de lágrimas, toda una existencia muy dura para esta reina. Bueno, ¿quién fue, para entender un poco quién fue María Estuardo, Scott, que hay que diferenciarla de otra María Estuardo que sí reinó sobre Inglaterra, pero 100 años después, ¿no? A fines del siglo XVII. La Mary Queen of Scots fue durante algunos años reina de Escocia en el siglo XVI, entre 1561 y 1567, cuando fue depuesta por la propia nobleza escocesa, y después fue internada como prisionera en Inglaterra, en la Inglaterra de la reina Isabel I, Tudor, ¿no? Está considerada como, si me preguntan a mí, posiblemente la mejor monarca de Inglaterra, o no baja de un podio, ¿sí? No tanto quizá porque me caiga más o menos simpática su figura, sino porque, bueno, fue realmente una gran líder política de Inglaterra, y los ingleses con total justicia así la consideran. Bueno, Isabel... Cecilia Boloco, te vas a acordar de Cecilia Boloco. Claro, absolutamente. Nivel. Bueno, la cuestión es que esta Mary Queen of Scots, de su historia, hay que entenderla en el contexto de cómo afectó la reforma protestante a las Islas Británicas. La reforma protestante fue este movimiento de reforma religiosa del siglo XVI, que empieza el monje alemán Martín Lutero, planteando una serie de divergencias teológicas con respecto a la Iglesia Católica, que es muy largo de reseñar, pero que de la cuestión teológica su pensamiento saltó a la política y se fue expresando con diferentes movimientos religiosos y también hacia tratos políticos más altos, ¿no? Hacia muchísimos nobles en Europa que dijeron, che, mirá, esta teología parece interesante, y encima el efecto que tenía era que políticamente los ponía en una posición tal que reafirmaban su propio poder frente al poder de la Iglesia Católica, ¿no? O sea, la reforma en gran parte fue la expresión en términos religiosos de un fenómeno político que era la afirmación de independencia política de varios reinos europeos o principados, ducados, lo que quieras, contra los viejos poderes de la Edad Media, fundamentalmente el papado y las monarquías alineadas con el papa o con el catolicismo, que justamente entraban en contradicción con estos príncipes y con estos reyes que adoptaban esta nueva manera de ver la religión y en consecuencia la política. Entonces, ¿qué efecto tuvo esto en Inglaterra? Bueno, en primer lugar, la famosa ruptura de Enrique VIII, Enrique VIII de Inglaterra, que rompe con el Vaticano a raíz de esta cuestión de los divorcios, Enrique VIII, sus muchas esposas y demás.
Y bueno, eso lleva, digamos, a que Inglaterra afirme un rumbo independiente respecto a la política católica del continente. La reforma de Enrique VIII básicamente lo que creó fue la Iglesia Anglicana, que no es tan diferente de la Iglesia Católica en varios aspectos, pero la diferencia fundamental es que el jefe de esa iglesia es el rey o la reina de Inglaterra, o sea, no el papa. En Escocia, la versión de la reforma que se hizo, que más se difundió, fue la versión calvinista, ¿no? La de Juan Calvino, este predicador francés, que predicó, digamos, la teología de la predestinación y un poco de la meritocracia, que bueno, que fue pegó muchísimo en Escocia y en lo que hoy conocemos como los Países Bajos. Pero el reino de Escocia no se convirtió inmediatamente del catolicismo al calvinismo, pero lo que sí fue pasando es que se formaron partidos de corte, ¿no? Partidos dentro de la corte escocesa, uno procatólico y un ala reformada. Al mismo tiempo en Inglaterra pasaba lo mismo, porque Enrique VIII, al morir, dejó como heredero a su hijo Eduardo VI, que mantuvo la reforma anglicana, pero cuando muere Eduardo VI, asume María Tudor, otra hija de Enrique VIII, católica, conocida luego en la historia como la Bloody Mary, por la persecución que emprendió contra los protestantes. Entonces, también volviendo un poco a la visión de Macaulay Trevelyan, hacia la década de 1550, España, a través del partido católico que sostenía María Tudor, gravitaba sobre la política inglesa, y los franceses, también católicos, gravitaban sobre Escocia a través de la política, a través del partido católico en la corte escocesa. Bueno, la Bloody Mary muere a los pocos años y la sucede Isabel I, que se va del catolicismo y vuelve al rumbo reformado en Inglaterra. Por los mismos días, su prima, que es la María Queen of Scots, ¿sí? Hay muchos nombres que se repiten, así que le recomiendo a los que nos estén viendo que, como la otra vez, que hagan pausa, busquen nombres, se hagan un cuadrito o algo, porque entiendo que nos podemos perder. Y podemos confirmar que no eran muy creativos para ponerle nombre a sus hijos, ¿no? Esta gente, realmente. Efectivamente, sí. Llaman todo igual, las hermanas, las primas, son todo el mismo nombre, está complicado, pero bueno, en fin, nada. Sí, o sea, a ver, pensemos esto, tengo que administrar un país, la diplomacia, reinar, cumplir funciones religiosas, que encima tengo que ponerle nombre a este humano en miniatura o esta humana en miniatura que tengo ahí, ¿cómo se llamaba el anterior? María, bueno, María. Totalmente. Dicen que alguno incluso quiso ponerle a su hijo Diego Armando y la corona lo rechazó incluso, ¿no? Pero bueno, eso después tomó más sentido en los siglos posteriores, ¿no? La predestinación. En fin. Exactamente. Absolutamente. Que se pronunciaba Diego Armando, en inglés, Diego Armando. Claro. Lo cual nos podría llevar a pensar que el gol de la mano de Dios fue la venganza de Dios contra los herejes protestantes, lo cual vendría a confirmar al catolicismo como la interpretación real de la fe cristiana. Pero bueno, no nos vamos a meter en la teología definitiva. Tal cual. Bueno, entonces, Partido Católico en Inglaterra, que se va convirtiendo cada vez más en una extensión de la política española, Partido Católico en Escocia, extensión de la política francesa, ¿sí? De hecho, la Mary Stuart, la Mary Queen of Scots, estaba casada, su primer esposo fue un noble francés y estaba criada en la corte francesa. Entonces, ya cuando vuelve a Escocia en 1561 para asumir como reina de Escocia, muchos nobles no la veían con muy buenos ojos. Entonces, ¿qué pasa? Justo en esos momentos triunfa un movimiento reformista en Escocia. El partido protestante empieza a imponerse, al mismo tiempo que Isabel de Inglaterra vuelve a llevar a su país del catolicismo al anglicanismo, a la iglesia reformada. Entonces, a partir de ahí, se rompe la alianza de Escocia con Francia
Y la relación entre Escocia e Inglaterra empieza a hacerse muchísimo más, si no estrecha, por lo menos esa vecindad que era a las piñas, ahora empieza a ser una vecindad de convivencia e incluso de intereses compartidos, porque tanto el Partido Protestante de Escocia como el Partido Protestante de Inglaterra, al sacarse de encima o al prevalecer sobre la facción católica, reafirman la independencia, el rumbo independiente de las políticas de ambos reinos, y empiezan a encontrar, como se diría en inglés, common ground, como causa común, por así decir, para empezar a acercarse y tener una mejor relación. Entonces, en esta lucha que dividía Europa entre protestantes y católicos, o sea, Europa occidental y un poquito incluso Europa centro-oriental, Inglaterra y Escocia empiezan a estar del mismo lado. Entonces se rompe esta alianza, como dijimos, esta alianza escocesa con Francia, y la facción católica, protestante de Escocia la empieza a ver cada vez más de costado a su propia reina. ¿Por qué? La veían como una católica portadora de intereses extranjeros. Entonces, eventualmente en medio del algo parecido al caso Nisman, que fue la muerte del segundo esposo de la reina de Escocia, el rey consorte de Escocia. A partir de ese asesinato y las consecuencias que trae, la nobleza escocesa derroca a su propia reina y ella logra escaparse a Inglaterra. Y una vez en Inglaterra, Isabel Tudor lo que dice es, bueno, está bien, yo no te entrego a la nobleza, pero te mantengo prisionera y vigilada bien de cerca. Entonces, la María Estuardo, la Mary Queen of Scots, pierde su reino, que lo pasa a heredar un sobrino suyo, que me parece que era James VI, ¿sí? Y ella queda prisionera en Inglaterra, hasta 1586, donde Inglaterra, después de muchos años de una guerra socavada contra la España de Felipe II de Habsburgo, el campeón del catolicismo en Europa, Inglaterra va a la guerra directa contra España. Y es el caso que, con Inglaterra peleando contra la gran potencia católica de aquel momento, resulta que Isabel se da cuenta de que tiene prisionera a una reina católica que tiene derechos sobre el trono británico, sobre el trono inglés en ese momento. Y siendo como era, una mujer práctica, Isabel de Inglaterra dijo, bueno, ¿qué voy a hacer? ¿Me voy a quedar con esta muchachita, con esta prima mía, a la cual los españoles pueden usar como potencial candidata al trono y a partir de ahí formar un ejército o algún frente interno de conflicto que me complique las cosas a mí? No way, José. Y en 1586, Mary Queen of Scots, María Estuardo, es ejecutada en Inglaterra. Específicamente parece que Isabel I no dio la orden directa. Después, y hablando de licencias del cine, está la película con Kate Blanchett, Isabel la Edad Dorada, donde a último momento Isabel se arrepiente y trata de frenar la ejecución y no llega a tiempo, pero eso, por el propio carácter que describen los historiadores de Isabel I como una mujer sumamente pragmática, no debe haber pasado ni acá ni en ningún universo paralelo donde se hayan desarrollado estos acontecimientos. Entonces, ¿cuál es el mito? María Estuardo como portadora de una posible independencia escocesa. No, la verdad que no. Iba más en pos de la afirmación nacional escocesa, sacar a esta reina cuyo sostén principal venía del extranjero, por poner en cambio a un rey mucho más vinculado a los intereses nacionales locales escoceses, que fue el James VI, que eventualmente se convirtió también en rey de Inglaterra. Era primo de Isabel I, y como Isabel I murió sin herederos, la corona le fue a caer a este muchacho. A quien tampoco Gravedigger se abstiene de hacerle un tema.
No, de hecho sí, está acá Cry for Freedom, Claro. James de James Claro, the Six. claro, Gravedigger dice, bueno, ahora reina en Londres un rey sin cara, algo así como que traicionaste la herencia de siglos. Pero la verdad es que James VI y James I de Inglaterra lo que hizo fue unir en su persona las coronas inglesa y escocesa, pero ambos reinos mantenían por separado sus instituciones. O sea, por ejemplo, seguía existiendo un parlamento escocés donde estaba representada la nobleza escocesa y también la plebe escocesa, y por otro lado un parlamento inglés, donde estaban representados sus semejantes ingleses. Pero en modo alguno, o sea, fue una unión dinástica, fue, digamos, un paso más hacia encontrar intereses comunes en Inglaterra y Escocia, y no una conquista o una traición por parte de Inglaterra hacia Escocia. Bueno, y esto, digamos, nos va llevando hacia la otra cuestión, donde también hay creo yo, mucho de mito, que es en la canción final, que es Culloden Muir, o Culloden Moor en inglés, que es esta batalla que se pelea un siglo y medio de estos acontecimientos que estamos narrando, que se peleó en 1745, en el marco de una rebelión, que fue la última rebelión del jacobismo, ahora ya en el Reino Unido de Gran Bretaña y Escocia. Para entender qué fue el jacobismo tenemos que seguir un poco la historia del siglo XVII de Inglaterra y Escocia, donde tuvieron rey en común, James I de Inglaterra, VI de Escocia, es como dijimos, el que une las coronas, y su hijo, que se va a llamar Carlos I de Inglaterra, va a continuar esta política, va a mantener los dos reinos unidos, pero Carlos va a tener la mala suerte de ser el que le estalle la revolución inglesa en las manos. La revolución de 1642, donde aparece fuertemente la figura de Oliver Cromwell, y bueno, también una revolución atravesada por la religión expresando a la política, los puritanos contra los anglicanos, contra los presbiterianos escoceses, las facciones, etcétera, etcétera. Bueno, la Casa de Estuardo es derrocada por algunos años. Cromwell convierte a Inglaterra, Escocia e Irlanda en una unión, en una república religiosa que reíte de la República Islámica de Irán, en términos de esta cuestión puritana, calvinista, con el rigor religioso como norma para toda la vida. Bueno, y al morir Cromwell, tampoco tiene un sucesor directo, el sistema republicano se agota, y la Casa de Estuardo es restaurada tanto en Inglaterra como en Escocia e Irlanda, en la figura primero de Carlos II y después de James V de Inglaterra, séptimo de Escocia. A evidentemente los Estuardo, como buenos escoceses, eran medio colorados, y ustedes saben que los colorados dicen las malas lenguas, atraen a la mala suerte. Claro, uno diría. Y a James V también famoso ahí, ¿no? Dando vueltas también. Ahí andaba dando vuelta un periodista deportivo famoso en Argentina, que también, sí, no vamos a hacer nombres, pero todos saben. Un pequeño paréntesis, me quedo pensando, ¿no? Teniendo en cuenta el orden cronológico que respeta muy bien Gravedigger en relación a los hechos históricos, uno de sus principales himnos, Rebellion, básicamente que tiene una letra muy genérica que cualquiera puede empatizar porque es un canto a la revolución y a la rebeldía, y eso está claramente inspirada, no por la letra, que no dice citas como muy específicas, pero siguiendo, insisto, el orden cronológico, en la revolución jacobina, una cosa que muchas veces no, creo que nadie se le hubiese cruzado por la cabeza que un himno del power metal vinculado a esta gente, ¿no? Pero bueno, en fin, nada, un pequeño comentario al margen. Perdón, Martín. Quería hacer, un segundo comentario al margen para los memoriosos, un comentario más cinéfilo, que era que en toda esta
cultura pop que salió a partir de la película de Mel Gibson, que bueno, devino hasta en un disco de heavy metal que estamos hablando ahora, hasta en los discos esos de gaitas que había en Musimundo que eran un embole, y las camperas escocesas. Hubo una película que se llamó Rob Roy, el corazón de un rebelde, con Liam Neeson, que era sobre la figura de Robert Rod McGregor, un escocés del 1734, veo acá. Nada, era una película bastante olvidable, así la juzgó también el tiempo, ¿no? Pero era como una especie de tratar de cosechar un poco el éxito de Braveheart, aunque era casi salieron a la vez, pero bueno, nada, nota al pie. Después abrió una casa de ropa, McGregor ahí. Claro. Bueno, ustedes ríanse, pero esta idea, al parecer también otro mito que vamos a derribar, esta idea de los colores en la ropa identificando a los clanes escoceses, en realidad también parece que fue parte de una movida comercial que hicieron los industriales textiles de la Inglaterra de la segunda mitad del siglo XVIII, también aprovechando ya una ola de romanticismo respecto al folclore escocés y toda la cultura de las Highlands, las tierras altas, los montañeses, los clanes, y etcétera, etcétera, que son los que aquí Greg Digger, ¿no? Dice, bueno, son los que están marchando con las gaitas en alto y demás. The Braves. Claro, bueno, revolución. Bueno, ¿revolución de quién? Sí, me gustaría hacer una pequeña corrección. Mejor hablemos de los jacobitas para hablar de esta revolución, porque los jacobinos son la facción francesa de la Revolución Francesa, del proceso de la Revolución Francesa de 1789, que eso sí, le dieron precisamente nombre a la idea de la izquierda como el lado revolucionario por el lado que ocupaban en los asientos en la Convención Francesa. No, pero los jacobinos sí fueron verdaderos revolucionarios. Los jacobistas lo que eran... Trato de decir que esto es una venta de humo, básicamente. Vamos poniendo títulos intermedios. Perdón, ¿no? Pero necesitamos títulos contundentes. Sí, por favor, el escándalo vende, lo repito. Bueno, sí, toda esta cosa de los jacobistas también fuera del metal. Tenemos acá en la Argentina esta canción famosa de Sumo, Cruacán, que también se refiere a estos temas. Entonces, bueno, que sí, la canción alboriza al público que seguimos a los sucesores de Sumo, pero bueno, y que tiene una letra aparentemente de pelea contra Inglaterra y el Reino Unido y qué sé yo, pero la verdad es bastante menos idílica. El jacobitismo en Inglaterra y Escocia en realidad fue el movimiento de los partidarios, ¿sí?, de restaurar en el trono de Inglaterra a lo que ellos veían como la sucesión legítima de James V. O sea, James V es derrocado en 1688 por la llamada Revolución Gloriosa de Inglaterra. Miren cómo será la cosa, que hasta Trevelyan, que es un historiador que defiende la causa de esta Revolución Gloriosa, la llama la menos gloriosa de las revoluciones. ¿Por qué? La Revolución de 1688 fundamentalmente consistió en que un grupo de nobles, ¿sí?, llama al yerno del rey de Inglaterra, a Guillermo V de Orange, Stauder de los Países Bajos, a ocupar el trono inglés. O sea, le van y le dicen, mire, don Guillermo, este católico que nos han encajado nos cae bastante mal, estamos viendo que está haciéndole buenos ojitos a Luis XIV de Francia, que nos cae todavía peor, y a usted también le cae muy mal, así que venga, tome el trono de nuestro país, que nosotros lo apoyamos. Guillermo toma la oferta, se cruza y derrocan a James V Estuardo. Y esto, digamos, arroja como resultado inmediato 25 años, salvo una pequeña tregua, de guerra continuada entre Inglaterra y Francia, al cabo de la cual Inglaterra, que en el proceso se convierte en el Reino Unido de Inglaterra y Escocia, en la gran potencia europea.
Entonces, ¿los jacobistas quién eran? Los que decían, los que no reconocían como rey legítimo a Guillermo de Orange de Inglaterra, a su esposa María II Estuardo y a la sucesora de ambos, a nuestra casa real, los Hanover. Entonces, los jacobistas eran un grupo de nobles que estaban al margen de esta revolución que consistió no solo en esta invitación a Guillermo de Orange, sino en un arreglo entre otro sector de la aristocracia terrateniente inglesa y la alta burguesía, también rural y un poco de las ciudades, del comercio, también de Inglaterra. O sea, un arreglo entre la vieja aristocracia y la nueva burguesía naciente. Es decir, un arreglo entre las clases dominantes de Inglaterra, dejando al margen a cualquier otra facción que tuviera un tinte un poco más popular. Ahora, esta revolución lo que hace es establecer, ahora sí, la supremacía definitiva del Parlamento como órgano de gobierno en Inglaterra, situación que continúa hasta hoy. En todo caso, ese arreglo entre facciones altas tuvo la espalda de poder representar o hacer pasar, digamos, sus intereses como los intereses generales del reino. Entonces, los jacobistas eran nostálgicos de una casa real, pero hasta dentro de la propia nobleza escocesa, ni ellos eran la mayoría. Entonces quedaron algo como... terminó siendo una facción también de nobles cuyo principal apoyo también estaba en el extranjero, es decir, en Francia, otra vez tratando de crearle problemas a Inglaterra, pero que andando el siglo XVIII fue quedando cada vez con menos apoyo. Al punto tal que la batalla de Culloden Muir, que se peleó en 1745, fue la última vez que tuvieron una verdadera... que lograron, digamos, formar una alianza una fuerza militar que pudiera provocar algún tipo de conmoción, alguna batalla. ¿Y quiénes eran todos estos hombres de los clanes, estos clansmen en inglés, que seguían a los jacobistas? Eran, digamos, la plebe rural escocesa movilizada detrás de los nobles. No era un alzamiento popular general escocés como dice la tradición romantizada. Gran parte, o sea, digamos, lo que era el ámbito urbano escocés se mantuvo fiel a Inglaterra y después al Reino Unido. La buena parte de la nobleza escocesa también encontró un lugar en este acuerdo, y el jacobitismo fue una cosa muy marginal que se fue diluyendo hacia 1745. La rebelión, entonces, lo que dice el final del disco, el fin de Escocia. El fin, más bien, yo diría, de una facción nostálgica, de una independencia que ya no tenía verdadera raíz en el pueblo escocés, sino en los intereses de esa facción y el apoyo que pudiera conseguir en el extranjero, que fue cada vez menos, ¿sí? Por ahí se menciona un Bonnie Prince Charles, que era, bueno, el candidato de los jacobistas al trono inglés, ya entrado el siglo XVIII, un tipo que también se refugió en Francia y después hubo un momento que trató de volver a Inglaterra a complotar, y ya su causa estaba tan debilitada que las propias autoridades inglesas lo dejaron en paz. A lo sumo le indicaron a los agentes de policía que miraran un poco qué hacía, pero sabían que ya digamos, el gobierno británico estaba lo suficientemente fuerte para saber que el jacobitismo ya no era una amenaza. Y es más, la unión, o sea, lo que era unión dinástica, cuando ascendió James VI, 100 años después se convierte en unión política cuando se crea el Reino Unido de Inglaterra y Escocia, que es un momento donde por diversos motivos, porque ya la mayor parte de Inglaterra y la mayor parte de Escocia se dan cuenta que es mejor tener un gobierno unido, les puede ser más práctico, más útil para la marcha de la economía, para la marcha de las empresas coloniales, para la marcha del gobierno, decide unir formalmente el gobierno de las dos naciones. Entonces, el Parlamento escocés sesiona por última vez y sus miembros se unen al gobierno inglés y se convierten en el gobierno británico. O sea que los escoceses entran no como sometidos de Inglaterra, sino que entran al Reino Unido como socios, quizá como socios menores, como gerentes, como administradores, pero van a tener una voz
propia de sus intereses en el Parlamento británico, que no es el caso, insisto, de los irlandeses. Más allá de que, bueno, también se formó una élite anglo-irlandesa, pero bueno, eso es otra historia. Pero en modo alguno, o sea, resumiendo, básicamente desde mitad del siglo XVI, Inglaterra y Escocia fueron recorriendo un camino que las fue acercando cada vez más. Entonces, ahí no hubo conquista inglesa de Escocia, sino una creciente integración bajo hegemonía inglesa, si se quiere, pero donde Escocia no sacó en modo alguno una parte desfavorable en el acuerdo. Sí, a lo sumo podemos decir que el apoyo de del campesinado, de las Highlands, los que siguieron a los plebeyos que siguieron a los jacobitas, a lo que se resistían era al proceso de concentración de la tierra, que es el proceso de la acumulación originaria y la destrucción definitiva de todo tipo de comunidad de raíz medieval por parte del capitalismo en ascenso, ¿no? El capitalismo que quiere convertir a toda la tierra en otra mercancía que lanzar al mercado. Sí, esto también, los propios liberales ingleses, Adam Smith, pobrecito tan bastardeado por los llamados liberales de la actualidad, decía, bueno, esta acumulación es un mal necesario. O sea, no la idealizaba en absoluto, pero decía, bueno, si queremos que este nuevo sistema funcione, tenemos que tirar la tierra. Capaz, digamos, podríamos decir que ahí hay algo de genuinamente de resistencia popular, pero que la historia, digamos, a esa resistencia no le ofrecía demasiados caminos y eventualmente, como decía Hegel, la historia avanza por su lado malo para alimentar el nacimiento del capitalismo y de la clase trabajadora. Y en todo caso, también como para poner perspectiva sobre esto, la historiografía Whig, o sea, la historiografía de Trevelyan, la historiografía de los ganadores, por así decir, habló de las rebeliones del jacobismo como una causa perdida y demás, que en gran parte lo fue, mientras que algunas visiones posteriores, más románticas o que relativizaron un poco más la cuestión, dijeron, bueno, no fue todo tan armónico como dicen los Whigs. Hubo rebeliones fuertes y demás, pero bueno, eso lo dejamos por cuenta de nuestra querida audiencia que se vaya interiorizando un poco más. Después, si estos elementos folclóricos están hoy presentes en el plebiscito escocés y demás, bueno, en parte, quizá a un nivel simbólico, pero las causas del triunfo del plebiscito por la separación también tienen que ver con tiempos muy modernos, con la herencia del thatcherismo y bueno, otras cosas sobre las que, por clara ubicación temporal, Gravedigger no habló en ese momento. Exactamente. Ese disco lo vamos a hacer nosotros tres, un coral donde vamos a hablar de estos plebiscitos y demás. Profe Goro, ha sido extraordinaria su puesta en escena, su explicación, clarísimo, contundente. Tuvimos títulos, tenemos títulos, que es lo que vende. Y más desmitificadora. Totalmente, que es lo que vende hoy, ¿no? Esta foto con 4 palabras en Instagram que tiran por la borda todo. Bueno, tuvimos todo. ¿Qué opinas? Que para mí tuvimos todo. Sí, próximamente vamos a hacer una continuación de este episodio con los testimonios de Moria Kazan al respecto de todo esto. Por favor. A mí la parte donde dijo William Wallace es un careta me llamó mucho la atención. No quiero sacar de contexto ningún textual. Yo a modo de conclusión quiero agradecerle al profe en esta segunda intervención. Espectacular. Ha sido un gran placer. Vamos a continuar con más discos conceptuales, canciones, analizando, ¿sí? Y antes de nuestra despedida habitual del canal, lo dejo como pregunta para todos ustedes. William Wallace, ¿se la banca en Dog Sud con el negro Pablo? Nada más. Es lo único que voy a decir. Stay metal.